A ver, ¿qué vamos a hacer? Básicamente esta es una charla introductoria. Se supone que es un workshop bastante informal y bastante interactivo también. Entonces, en cualquier momento que tengáis preguntas o curiosidades o cualquier tipo de cosa, interrumpid en voz alta simplemente. Es una introducción a cómo usar la FPGA del Pluto para hacer algo, porque probablemente todos tenemos un Pluto. Analog Devices, de hecho, los está prácticamente regalando a la gente que va a distintos workshops, congresos y demás, y lo usamos como SDR, pero una cosa muy interesante es que tiene una FPGA, una Think, que es un sistema ARM con Linux, más una FPGA pequeñita. Es verdad que no es una FPGA muy grande, pero está bastante bien para hacer algunas cosas. Y entonces pues quizá para empezar a trastear con FPGAs no es la mejor plataforma porque no tiene LEDs, no tiene puertos de expansión, no tiene muchas cosas. Y si queremos trastear con el hardware en el sentido de enchufarle algo, pues siempre es posible, pero tenemos que abrir el Pluto, hay pocos GPIOs que se puedan conectar y es un rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá no es la mejor plataforma para empezar a cacharrear con una FPGA. Pero como ya tenemos uno y como además tiene un SDR incorporado y a todos nos gusta eso, pues igual en ese sentido sí que es una plataforma interesante. Entonces, primero vamos a bajar el proyecto de Vivado, de Analog Devices. Vamos a ver qué pinta tiene y cómo se compila. O bueno, Carlos me ha gritado esta mañana, entonces cómo se sintetiza el proyecto de Analog Devices. Eso va a ser la primera parte. Luego vamos a ver pues va a haber cosas muy fáciles y cosas no tan fáciles de cómo podemos empezar a modificar cosas, añadir nuestros propios componentes en ese diseño de Vivado. Y finalmente vamos a ver cómo sintetizamos el proyecto y ensamblamos todo en una imagen de firmware que podamos cargar en el Pluto para que ahora arranque con nuestra imagen modificada de FPGA. Entonces eso va a ser más o menos el contenido de la cosa. Y como digo, va a haber cosas muy, muy fáciles y cosas no tan fáciles, pero el objetivo es que esto sirva pues desde referencias de dónde está la documentación hasta qué se puede hacer. Y en cualquier caso, si decidís tirar de aquí para adelante y empezar a experimentar, preguntadme en cualquier momento por el grupo. Vale, entonces, dicha esta introducción, comparto pantalla. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces, lo que tengo aquí es un repositorio de GitHub, es el repositorio de Analog Devices y HDL. Entonces, HDL significa Hardware Design Language, es donde ellos tienen todos los repositorios, tanto de Vivado, que es el software de Xilinx, como de Quartus, que es el software de Altera, para todas las placas que venden ellos, incluido el Pluto, pero también las placas de desarrollo de otros SDRs. Entonces, vamos a clonar este repositorio. No estoy seguro si lo tengo clonado o no, pero asumiendo que nadie tiene nada, vamos a clonar el repositorio. Y efectivamente ya lo tengo clonado, pero vamos a fingir que no. Y lo importante es ver qué tag queremos usar, porque hay toda una serie de releases, ¿no? O incluso de tags en el repositorio. Y es importante no confundirse porque cada release funciona con una versión distinta de Vivado. Y en principio uno se puede mover de una versión de Vivado a otra, es decir, coger un proyecto que esté hecho para una versión de Vivado, yo que sé, la 2018, y portarlo a una versión distinta, por ejemplo 2020, pero es un dolor de cabeza. Entonces, por ejemplo, el máster yo creo que está funcionando en este repositorio con la versión más moderna de Vivado, y sin embargo este release candidate o este último release está funcionando con la versión 2019.1, por eso ha sido la versión que he dicho que había que usar. Y de aquí es de donde sale el firmware normal del Pluto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser obtener el mismo diseño que en el firmware normal de Pluto. Así que nada, esto es un tag, de modo que podemos hacer git tag 2019 R2, perdón, git checkout para cambiar al tag, ¿no? Y hemos cambiado al tag, aquí tenemos toda una serie de cosas.
Y dentro de la carpeta Projects están las distintas placas que tiene Analog Devices. Una de ellas es el Pluto. Y entonces dentro de Projects Pluto lo que hay es una serie de archivos, incluyendo un makefile. Y el makefile es el que va a compilar todo. Por eso yo lo llamo compilar, porque la forma en la que tiene montado Analog Devices todo esto es que a partir de un makefile y a partir de una serie de scripts TCL, que es el lenguaje que se utiliza en Vivado para scriptar cosas, se forma el proyecto, se compilan todos los bloques funcionales que se van a usar en el proyecto y luego se compila el proyecto en sí y acabas con la misma imagen de FPGA que va en el Pluto. Entonces esto pues va a usar Vivado, hay que hacerlo en un sistema donde esté instalado Vivado. Yo, para no enguarrinar mi sistema y para quitarme problemas de librerías, tengo un contenedor Docker donde tengo instalado Vivado. Entonces, si a alguien le interesa en algún momento, porque esto no, vale. Si a alguien le interesa, en cualquier momento le puedo pasar el contenedor Docker este, con la salvedad que probablemente ocupa como 25 gigabytes o algo así. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno. Voy a usar ese contenedor. Como he estado reiniciando, no tengo corriendo nada. Y esto yo creo que se llama Vivato 2019.1 Pluto. Tengo incluso un contenedor, un entorno de desarrollo, si queréis llamarlo, precisamente para este workshop. Así que aquí que tengo algunos experimentos que he estado haciendo antes, no tengo nada más, de modo que me voy a copiar este repositorio ADHDL a mi contenedor. Y con esto estaría. Vale. Entonces ya lo tengo aquí y ahora puedo arrancar Vivado. Perdón, no quiero arrancar Vivado. Lo que queremos hacer es entrar en ADHDL Projects, Pluto, y entonces aquí lo que os he prometido es que si hacemos make, pues esto va a empezar a tirar de CPU y a compilar, o si queréis sintetizar, todos los bloques que se van a usar. Mientras que esto compila, porque va a tardar probablemente 10 o 15 minutos, ya tengo preparada una copia de esto ya compilada. Entonces, no sé si puedo, supongo que puedo ponerlo en background. Sí, perfecto. Y pues voy a hacer la misma trampa que hacen los cocineros y sacar las cosas del horno directamente, ¿no? Entonces, esto sería el resultado de la compilación. Aparte de, bueno, ha generado un montón de proyectos, veis que sigue compilando en background. Y lo importante es este XPR. Esta es la extensión de los proyectos de Xilinx, ¿no? Entonces, cualquier punto XPR se puede abrir con Vivado y va a ser la forma de interactuar con todo esto. Así que vamos a Vivado Pluto XPR. También podríamos haber navegado, ¿no? Desde Vivado directamente, Project, Open, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer esto un poco más interactivo, ¿quién ha usado algo Vivado? ¿Quién no tiene ni idea? ¿Quién es la primera vez que lo abre? Siempre una primera vez. Yo antes era alérgico a estas cosas. Es la puñetera primera vez. A mí en la carrera sé que alguna vez me enseñaron alguna especie de IDE raro de Xilinx para programar FPGA, pero me lo enseñaron y se quedó ahí. Vale. Además, Gonzalo y yo estudiamos más o menos a la vez. Cuando nosotros estudiamos había ISE en vez de Vivado. Y es quizá un concepto un poco más antiguo porque antes no había estos sistemas SOC, que lo llaman, ¿no? Donde tienes la FPGA y el ARM. Y la introducción de estos sistemas SOC, así como cosas más modernas tipo HLS, que permite a gente que no sepa, digamos, escribir código para FPGAs o escribir HDL, partir de un diseño en C++ y la herramienta lo va a sintetizar a algo que la FPGA puede trabajar con ello, ¿no? Ha cambiado un poco la manera de trabajar y ha cambiado un poco el aspecto de las herramientas y cómo son los workflows, ¿no? Entonces, bueno, la manera de trabajar usualmente es con un diseño de bloques. De hecho, aquí IP Integrator. Una idea de Vivado es que
uno se puede quedar a nivel integración de sistema. Integración de sistema significa que nosotros estamos trabajando con bloques que ya están creados y los estamos poniendo juntos y enchufando. Es parecido, salvando alguna distancia, a montarse un PC. Si montamos un PC, vamos a elegir el procesador, vamos a elegir la placa base, vamos a elegir la GPU, vamos a enchufar cosas. Hay un bus PCI, hay un bus no sé qué, hay que saber algo de buses, pero no hay que saber fabricar una tarjeta gráfica, ¿no? Entonces, uno se puede quedar a ese nivel y en ese nivel trabajamos en el diseño de bloques, ¿no? Entonces, aquí ya hay un diseño de bloques en el proyecto y lo podemos abrir. Otra cuestión importante de Vivado es que hace falta una pantalla bastante grande para trabajar con Vivado. Se puede trabajar con una pantalla más pequeña, pero generalmente, como veis, aquí las cosas pues son bastante grandes y si las ves en una pantalla pequeña, pues es horrible. Entonces siempre hay botoncillos, creo que es este para... Eso es, para hacer que el diseño ocupe toda la pantalla, ¿no? Maximizar una especie de subventana. Y aún así, pues vamos a tener que ir por trozos porque no se ven ni siquiera los nombres de los bloques, ni los puertos, ni nada. Esto es básicamente todo lo que hay en la FPGA del Pluto y además la idea de Xilinx es que si bien el 95% de lo que hay en el diseño de bloques va a acabar en la FPGA, va a acabar en esas puertas programables que tiene la FPGA, aquí se representa todo el hardware del sistema. Entonces, en el fondo es como un poco transparente al usuario, pero si uno quiere indagar un poco más qué está pasando, hay cosas que se representan en este diseño de bloques que no son estrictamente la FPGA y lo veremos justo ahora. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser darle un vistazo a este diagrama de bloques para ver qué partes tiene, porque no hace falta entender el detalle de todo, pero si queremos enchufarnos en algún sitio, modificar algo, añadir algo, quitar algo, pues hay que saber un poco qué hay aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer zoom en este área. Aquí tenemos el Think Processing System. Esto es, representa el procesador ARM de la Think. Y cuando digo procesador ARM, en realidad es más que un procesador ARM, es todo lo que no es la FPGA. Entonces, ¿qué hay en una Think? En una Think, aparte de la FPGA, hay un procesador ARM, dual core, y hay un montón de periféricos. Pues el periférico de USB, por ejemplo. Hay un periférico de Ethernet que no está routado a ningún sitio en el Pluto y por tanto no podemos usar, pero hay de hecho dos controladores de Ethernet en el chip. El controlador de DDR, por ejemplo, también hay 512 megas de RAM, pues hay un controlador de DDR. Y toda una serie de periféricos como SPI y 2C, que UART también, que convierten el chip Think en un pues, sistema completo, como podría ser un ordenador completo, ¿no? O una Raspberry Pi o cualquier tipo de sistema on chip, ¿no? Entonces este bloque representa todo eso y todo lo que esté fuera del bloque, pues en cierto sentido representa las cosas que ocurren en la FPGA. Esta es una visión centrada de la FPGA. ¿Qué cosas tenemos aquí en este bloque? La primera observación es que se puede hacer doble clic y editar un montón de propiedades. Luego vamos a hacer eso, pero antes vamos a fijarnos un poco en los puertos que hay. Hay estos GPIOs, que es GPIOs, pues son GPIOs, ¿no? Un puerto general de entrada-salida. ¿A dónde van? Habría que mirar los esquemáticos del Pluto, ¿no? Entonces, si estamos interesados en trabajar con los GPIOs, pues hay que coger el esquemático, ver a dónde están rutados y ver si cumplen alguna función importante en el Pluto, como pudiera ser conmutar algo, o si están libres a un pin, ¿no? A un testpad para que cualquiera pueda usarlo si quiere, ¿no? Hay gente que está usando... No, pero no son estos GPIOs. Hay gente que está usando los GPIOs del AD9363, que es el chip de radiofrecuencia, que también tiene unos GPOs, de hecho son solo salida, para conmutar un PTT. Pues estos también se podría usar, ¿no? Incluso Carlos ha hablado de usar estos para conmutar el conmutador de antenas. Entonces, bueno, tenemos los GPIOs, están aquí, tenemos la DDR. Esto es prácticamente a propósito gráfico, porque son los pines del controlador de DDR que tienen que ir a la DDR y ya está, no hay vuelta de hoja, pero se representa gráficamente aquí. Es lo que decía, la idea es representar gráficamente todo el hardware del sistema, aunque a veces pues sea un poco superfluo, ¿no? Tú aquí no podrías editar esta conexión, interponer algún elemento, routarla a otro sitio.
Y luego tenemos una cosa que se llama entrada-salida fija. Entrada-salida fija ocurre lo siguiente. Quizá habéis trabajado con una Raspberry Pi o habéis trabajado con una BeagleBone Black. El chip tiene menos pines que periféricos. Entonces hay una cosa llamada PinMux, Pin Multiplexer, que te deja elegir qué periféricos van a qué pines con ciertas limitaciones. Y pues dependiendo de los periféricos que puedas usar, que quieras usar, no puedes usar todos a la vez, pero puedes usar algunos, ¿no? Y entonces eliges a qué periféricos van tus pines. Aquí pasa lo mismo, pero solo para los periféricos del System on Chip. Hay una cantidad limitada de pines que están enganchados al System on Chip y puedes elegir también qué periféricos van en cualquier pin, como harías en una Raspberry Pi. Pero luego la FPGA es un dispositivo que tiene un montón de pines. Esta no tantos porque es una FPGA pequeñita, pero si nos vamos a familias, la misma gama, pero pues modelos de más alta gama de esta familia Think 7000, ¿no? Tienen muchísimos pines en la FPGA. Entonces, ¿qué ocurre? Pensando en que esto es una ventaja, lo que ha hecho la gente de Xilinx es los periféricos del System on Chip, no solamente puedes dirigirlos a pines físicos externos del chip, sino también los puedes dirigir hacia adentro, hacia la FPGA. Y entonces, dentro de la FPGA puedes hacer lo que quieras con esa línea lógica, la puedes rutar a cualquier pin de la FPGA o incluso podrías interponer alguna funcionalidad que quieras para hacer cosas. Y la verdad es que es muy interesante el poder tener, pues yo que sé, un controlador Ethernet, ¿no? Aquí dentro de un controlador Ethernet y no estar obligados a sacarlo por unos pines normales, sino poder hacer cualquier procesamiento digital con las señales de Ethernet y luego sacar eso. Entonces, este Fixed I/O son los pines que fijo van a pines externos del chip. El resto de cosas que vemos aquí son cosas que Analog Devices ha decidido sacar los pines estos del controlador SPI, los ha decidido sacar hacia adentro, hacia la FPGA, y en la FPGA están saliendo a pines de la FPGA. Por eso aquí hay pues un cable básicamente, pero este cable podríamos editarlo, podríamos hacer lo que quisiéramos. ¿Por qué han hecho esto? Probablemente les venía más fácil rutarlo así o se habían quedado sin pines en el Fixed I/O o lo que fuera. Estos pines SPI son para controlar el AD9363, es el chip de radiofrecuencia, ¿no? Y tiene la interfaz de controles por SPI. ¿Qué más? Aquí ya entramos en el concepto de bus AXI, entonces esto es importante. Hay un bus que inventó ARM que se llama AXI y el objetivo del bus AXI es conectar distintos componentes de hardware, sean los que sean, un procesador, el periférico SPI, el controlador de DDR, cualquier cosa. Entonces, Xilinx lo utiliza muchísimo, tanto para conectar cosas entre la FPGA y el procesador o los periféricos del procesador, como dentro de la FPGA. El protocolo AXI tiene maestros y tiene esclavos, ¿no? Entonces un dispositivo puede ser maestro o puede ser esclavo. El maestro es el que va a iniciar las transferencias. Esas transferencias pueden ser de lectura o de escritura. Y el esclavo, pues en una operación de lectura devolvería el dato que se está leyendo. En una operación de escritura haría lo que sea que hay que hacer con la escritura, ¿no? Normalmente modificar algo dentro del esclavo, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, ¿quién va a ser maestro? Maestro generalmente va a ser el procesador y esclavo va a ser cualquier periférico, tanto los periféricos que ya están en el sistema on chip en silicio, como cualquier periférico que nosotros queramos crear en la FPGA va a ser esclavo. ¿Quién más va a ser maestro? Los DMAs. Aquí hay unos DMAs que vamos a ver en un momento. Los DMAs, como su nombre indica, Direct Memory Access, ¿no? Entonces, son elementos aparte del procesador que acceden a la memoria, a la DDR del sistema. Y como acceden ellos autónomamente por su cuenta y riesgo, pues también son maestros y están haciendo transacciones contra la DDR o contra el controlador de DDR para poder transferir grandes cantidades de datos de manera completamente independiente del procesador sin tener ocupado el procesador. Entonces, ¿queda más o menos entendido el concepto de AXI? Tiro para adelante. Yo, si nadie se queja, tiro para adelante. Normalmente en un diseño de estos vamos a tener dos tipos de buses AXI. Vamos a tener este puerto AXI que es Master AXI GP0
y master ya sabemos es maestro. GP0 es el puerto de velocidad baja o si queréis velocidad normal. ¿Para qué se utiliza este puerto? Este puerto va a ir conectado por aquí al procesador, ¿no? Aquí estaría el procesador y luego va a ir conectado a todos los periféricos que nosotros queramos crear en la FPGA. Entonces va a ser la forma en la que el procesador puede controlar todos los periféricos que creemos en la FPGA. Simplemente cuando nuestra aplicación corriendo en el procesador quiera leer o escribir en un periférico, pues la comunicación ocurre a través de este puerto. Entonces este es el puerto, ¿no? Los otros dos puertos AXI que hay en este diseño son estos. Cambian dos cosas. La primera es S-AXI, slave, ¿no? Son puertos esclavos. Y luego HP. HP significa High Performance. Entonces son puertos para mayor velocidad. Se suelen utilizar para conectar aquí un DMA. Es la forma de dar acceso a un DMA a todo el sistema, a todo lo que está conectado aquí en el System on Chip. Y en realidad a la DDR. A lo que va a querer acceder un DMA es a la DDR. Pero podría transferir directamente contra, yo que sé, el controlador Ethernet o contra lo que fuera, ¿no? Entonces, pues aquí hay dos DMAs, luego los veremos más en detalle. ¿Para qué se van a usar? Os lo podéis imaginar, esto es un SDR, ¿no? Entonces va a haber el AD9363, perdón, que está sampleando muestras, ¿no? Entonces esas muestras que estamos recibiendo, muestras IQ, querremos pues llevarlas a la RAM del procesador y querremos no usar la CPU para hacer eso, se hace con un DMA, ¿no? Pues va a ser uno de estos dos DMAs. Y el otro DMA, ¿para qué sirve? Sirve para lo mismo en sentido contrario, ¿no? Las muestras que hemos preparado en la DDR para transmitir y mandar a la D9363, un DMA de estos va a estar leyéndolas autónomamente de la RAM y mandándolas a la D9363. ¿Qué más hay aquí? Unos relojes. Entonces es muy importante, en las FPGAs todos los componentes tienen un reloj, o casi todos los componentes tienen un reloj. Si habéis hecho algo con lógica digital, pues habréis usado flip-flops o registros o cosas de esas que en los flancos de relojes lo que hacen es muestrear una señal de entrada, ¿no? Y cada vez que viene el flanco de reloj, pues muestrean y con eso se pueden hacer máquinas de estados o cosas. Entonces no es ninguna sorpresa que la electrónica en muchos casos necesita un reloj. Aquí todo necesita un reloj. El procesador también necesita un reloj. De hecho, os podéis imaginar que el System on Chip pues, tiene muchísimos relojes porque el procesador va con una frecuencia de reloj, la DDR va con otra, cada uno de los periféricos puede tener un reloj específico. Entonces hay sintetizadores de reloj para todos esos relojes. También hay un sintetizador de reloj que puede sintetizar hasta 4 relojes para uso de la FPGA. Esos 4 relojes son estos, o bueno, aquí hay 2 de esos 4 relojes, los otros 2 están deshabilitados y no aparecen, pero podríamos habilitarlos si quisiéramos. ¿Y qué frecuencias tienen estos relojes? Si queremos verlo, hacemos doble clic y aquí sale la frecuencia es 100 MHz. Luego os digo cómo se cambia. Entonces tenemos el primer reloj, el que se llama FCLK CLK0, tiene 100 MHz. El segundo reloj tiene 200 MHz. ¿Para qué se usan en este diseño estos dos relojes? El reloj de 100 MHz se usa para todo lo que es la FPGA. El reloj de 200 MHz es una cosa que se va a usar solamente en el... hay un IP Core de Analog Devices que hace la interfaz con el AD9363 y necesita un reloj de una frecuencia un poco más elevada para poder hacer cosas como calcular el diagrama de ojos de la señal digital que está recibiendo el AD9363 y calcular cuál es el retardo óptimo para muestrear esa señal digital de alta velocidad en los puntos mejores, ¿no? Para pues, no tener errores en la transmisión. Entonces, para eso utiliza un reloj de una frecuencia un poco más alta y se suele usar 200 MHz. Total, que estos son los dos relojes que hay en este diseño. Otra cosa que ocurre en FPGAs, en general no nos vamos a topar con ello cuando trabajamos con el Pluto, pero sí con otra FPGA, es que las FPGAs también pueden tomar relojes del exterior. Si tenemos cualquier tipo de oscilador, podemos engancharlo a uno de los pines de reloj de la FPGA y dentro de la FPGA podríamos usar ese reloj directamente o multiplicarlo con un PLL o hacer cosas, ¿no? Entonces, esta no es la única fuente de tener un reloj en la FPGA, puede ser un reloj externo. Resets, ¿para qué sirven? Luego lo vemos un poco más, pero este reloj pues sale de un PLL, ¿no? Entonces, en algún momento del arranque del sistema no habrá enganchado ese PLL y este reset estará habilitado diciendo, oye, periféricos que queréis usar este reloj, todavía está en reset, no hagáis nada,
Cuando este reloj ya está estable, este reset se levanta y los periféricos empiezan a funcionar. Es para el arranque ordenado de algunos periféricos, ¿no?, que necesitan reset. ¿Qué más? Poco más. Estos son relojes de los 3 puertos AXI. Necesitan un reloj para funcionar. Y esto de aquí es las interrupciones. Las interrupciones que son, básicamente, son líneas digitales. Cuando se levanta un valor o un flanco, dependiendo cómo esté configurado, pues se va a interrumpir al procesador, se va a ejecutar una rutina de interrupción en el procesador y potencialmente esa rutina de interrupción podría ser una rutina en nuestra aplicación. Entonces es una forma de responder a eventos de hardware, ¿no?, con el software. ¿Qué pinta tiene esto? Hay 16 líneas de interrupción, se llama IRQ F2P, quiere decir algo así como FPGA tu procesor o algo así, y 16 líneas, ¿no?, del pin 15 al pin 0. Si nos vamos hacia arriba, vemos que aquí estas 16 líneas se generan de la siguiente manera. Hay un bloque que se llama concat. Concat lo único que hace es poner las cosas juntas, ¿no? Entonces, 16 pines individuales los pone en un bus que tiene 16 líneas. Y esos pines individuales que son, la mayor parte de ellos son ceros. Esta cosa que tengo resaltada en naranja va a un bloque que genera un cero, es un bloque de constante. Y luego estas 4 líneas de interrupción pues van a 4 periféricos distintos, que ahora veremos. Ya está, básicamente. Esto es lo que compete a la Think, ¿no?, en este diseño. Si queréis más detalles sobre la Think, pues hay un manual enorme. Entonces hay este manual que tiene casi 2000 páginas donde aparece absolutamente todo sobre la Think. Veis, pues yo qué sé, el controlador SPI, cómo funciona la DDR, cómo se interconectan todos los cacharros en el sistema. Y aquí está todo. Evidentemente la lectura de esto es un poco dura a veces, pero si hay algo que hay que consultar y hay que consultarlo de manera exacta, está aquí seguro. Vale, ¿qué más tenemos? Vamos a irnos al otro lado del diseño para intentar juntar esto con el procesador. Entonces hemos dicho que esto es un SDR, ¿no? En algún sitio del SDR hay un chip que es el AD9363. El AD9363 es el hermano pequeño del AD9361, es prácticamente el mismo tipo de chip, solo cambia un poco el rango de frecuencias y de sample rates. Entonces, eso está conectado a pines de la FPGA y tenemos aquí un core de Analog Devices, un IP core, ¿no? Esto simplemente IP core quiere decir bloque funcional, que sirve para hacer una interfaz de una forma un poco más amigable con este chip AD9363. Entonces, ¿qué pines tiene la AD9363? Básicamente tiene estos pines de entrada, ¿no? Bueno, estos son pines de salida de la AD9363 que entran en la FPGA. ¿Y qué hay aquí? Pues aquí hay un reloj, es el reloj de muestreo, ¿no? Con él nos va a decir, ahora te estoy dando una muestra, ahora te estoy dando una muestra. Y este RX Data In, que son 12 bits, ¿no? Una cosa importante, no sé si os estáis empezando a dar cuenta, estos son todas las muestras IQ que vienen. El ADC tiene 12 bits. Este chip tiene 2 canales, 12 por 2 porque es IQ, son 24 por 2 porque son 2 canales, son 48 bits. Y sin embargo os estoy diciendo que aquí tenemos solamente 12 bits. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta es una señal, depende del chip, pero en este, o sea, depende de cómo integres tú el sistema, porque el AD9363 puede dar la interfaz digital en CMOS o en LVDS. En el Pluto se utiliza la interfaz CMOS, entonces se utiliza una interfaz CMOS DDR. DDR quiere decir Double Data Rate, quiere decir que se transfieren cosas en flanco ascendente y en flanco descendente. Y por eso, por cada reloj vamos a hacer 2 transferencias aquí y el otro por 2 no sé ahora mismo de dónde sale. Hay unos diagramas de timing bastante confusos en la documentación de la AD9363 donde te explica esto. ¿Por qué cuento un poco de detalle en esto? Pues a título de curiosidad y también para justificar que es muy complicado para una persona hacer interfaz directamente con esto. Entonces ese es el papel que va a jugar el bloque este, así AD9361, ¿no? Estas serían las líneas digitales que vienen del SDR, del AD9363.
Y lo que nosotros queremos es, por favor, dame las muestras I y dame las muestras Q. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, vamos a ir a mirar dónde está eso aquí. Pues está aquí. Aquí yo tengo I0, Q0, I1, Q1. Serían las muestras IQ del primer canal, las muestras IQ del segundo canal del chip. Aquí tenemos 16 bits. ¿Por qué tenemos 16 bits? Porque Analog Devices hace esto pensando no solo en el AD9361, sino también en otros ADCs, en otros RFICs, que pueden tener más o menos bits. De modo que al final estandariza las interfaces en 16 bits y lo que va a hacer para las interfaces estas de ADC es extender el signo. Entonces, en los 12 bits menos significativos de estos puertos nos vamos a encontrar nuestros cosas, nuestras muestras IQ. ¿Qué ocurre? Aquí hay un reloj, este LCLK, es el reloj con el que van a venir síncronas estas muestras. Todo lo que hagamos con estas muestras hay que hacerlo referido a este reloj. Es básicamente el mismo reloj que viene del chip este malvado. Aquí pues este RxCLK-IN se conectaría a este LCLK. Y lo importante es que dependiendo de la interfaz que tengamos, si es CMOS, si es CMOS DDR, si es LVDS, no en todos los flancos de este reloj va a haber una muestra nueva. Entonces, por eso hay estos pines de valid. Estos pines de valid me van a indicar cuándo hay una muestra nueva. Entonces, yo simplemente si quiero procesar estas muestras, lo que voy a decir es, vale, yo las voy a procesar con este reloj y cuando tenga un 1 aquí, sé que tengo una nueva muestra. Cuando tengo un 0 aquí, nada nuevo. Y cuando vuelve a haber un 1, entonces una nueva muestra. Y esto puede parecer un lío si venimos del mundo del software, pero es la forma más normal de trabajar en una FPGA. Tú tienes un reloj y quizá no en todos los flancos del reloj hay un dato, solamente hay dato en algunos flancos, y cuando hay dato y cuando no se marca con una señal de valid. Entonces esa es la forma en la que vamos a interfacear de forma más sencilla con el ADC que está en el AD9363. Y la forma de interfacear con el DAC es exactamente la misma. Aquí tenemos IQ del primer canal, IQ del segundo canal. Hay unos valid también aquí, ¿no? Entonces valid del DAC, IQ, ¿no? Valid, valid y otro valid. Cuando el chip nos ponga este valid a 1 significa que en ese flanco de reloj está leyendo una muestra para ser transmitida. Cuando lo ponga a 0 significa que no está leyendo una muestra, entonces no tenemos que darle la siguiente muestra, ¿no? Solamente cuando este ponga en 1 significa he aceptado la muestra que me das ahora, dame la siguiente muestra a continuación, ¿no? Entonces esa sería la forma de ir transmitiendo. ¿Qué pasa? Aquí hay muchas líneas de valid. Lo que sabemos en este caso concreto de este chip es que todos los valids de los ADCs van a la vez, ¿no? Entonces, aunque hay 4 valids, y se me pierde los 4 van a ir a la vez, entonces podemos usar solamente uno. Van a ir a la vez, quiero decir que o todos son 1 o todos son 0. Lo mismo pasa con los valids del DAC. ¿Qué más cosas que hay que comentar aquí? Enable, ¿para qué sirven? Esto se puede configurar por software para habilitar o deshabilitar algunos canales. Quizá queremos tener solamente recepción, quizá queremos tener solamente un canal, quizá queremos tener un canal de recepción, un canal de transmisión, quizá queremos tener los dos canales de transmisión, los dos canales de recepción a la vez. Y entonces eso se configura pues, en este periférico y él va a indicar que está configurado en este momento utilizando estos pines de enable. Con esto va a indicar está habilitado este puerto, sí o no. ¿Para qué se va a usar eso? Eso se va a usar, lo vamos a ver ahora, para decidir cómo se empaquetan las muestras a la hora de mandarlas por DMA al sistema, porque si tenemos solamente un canal de recepción habilitado, pues no tiene sentido coger las muestras del otro canal porque no sirven para nada, entonces no las vamos a coger, vamos a empaquetar solamente muestras del canal que está habilitado. Y si estuvieran los dos canales habilitados, pues hay que coger las muestras de los dos canales. Ok, entonces, ¿qué les pasa a las muestras? Hemos visto que aquí son básicamente las mismas muestras que salen del chip o que van a parar al chip, pero en un formato un poco más amigable. Pero, ¿qué ocurre con ellas aquí? Pues ocurre lo siguiente. Vamos a mirar primero las muestras que recibimos, ¿no? Las muestras del ADC.
Básicamente no ocurre nada muy complicado. Lo que ocurre es que el canal primero, el canal número 0, se va a este RxFir Decimator. Esto es un bloque que ha hecho la gente de Analog Devices, juntando unos pocos bloques de tanto suyos como de Xilinx, y es básicamente este Fir Compiler. Este Fir Compiler se puede hacer doble clic para ver las propiedades. Es un filtro Fir para diezmar por 8. Y aquí hay un multiplexor. Entonces, es la misma señal que podemos decidir si la transmitimos, o sea, si la usamos como tal o si la pasamos por este filtro que diezma por 8. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para opcionalmente lo que estamos recibiendo del chip AD9363 diezmarlo por 8. ¿Para qué lo vamos a usar? Quizás sabéis que cuando tenemos un ADC es interesante correrlo a la mayor tasa de muestreo posible, pero cuando utilizamos cualquier software, pues yo que sé, GQRX o GNU Radio, podemos elegir la tasa de muestreo que nos dé la gana y esa tasa de muestreo puede ser bastante baja. Entonces, en las tasas de muestreo más bajas, el software automáticamente va a habilitar este FIR para diezmar por 8 y va a configurar las cosas para que el AD9363 utilice una tasa de muestreo 8 veces superior a la que le hemos pedido y así, bueno, va a mejorar un poco su performance. Sirve para esto. Y una cosa que le comentaba a Gonzalo el otro día es que el FIR este está solamente en el primer canal, en el segundo no, y en el segundo canal no cabe. Pero uno podría hacer un filtro quizá más eficiente que este o quitarlo simplemente porque no es imprescindible, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Con el primer canal, que es el que usamos normalmente, hay esa posibilidad de seleccionar un diezmado adicional por 8 para los sample rate bajos. Y por lo demás, pues va directamente este CPAC junto con las muestras del segundo canal. ¿Qué hace esto? Esto empaqueta las muestras en vectores de 64 bits y las empaqueta de una manera que depende de qué canales estén habilitados. Según si está habilitado solamente el primer canal o ambos canales, pues se meterán 2 muestras o 4, las que quepan, no quiero echar la cuenta, en la FIFO o se meterán compaginando muestras de ambos canales. Total, que aquí acabamos con una palabra de 64 bits que contiene datos interesantes. ¿Y qué ocurre con esa palabra de 64 bits? Si seguimos la línea naranja, se va al DMA y se va al puerto este HP1 y de aquí, pues este DMA básicamente está haciendo transacciones de escritura en la DDR. Así es como las muestras acaban en la DDR del Pluto y luego, pues la forma más normal de utilizar el Pluto es por USB, ¿no? Nos conectamos, abrimos un software en el PC. Ya sería software el que está cogiendo esas muestras de la DDR y las está mandando por USB al PC. Pero en primer lugar tienen que acabar en la DDR y así es como ocurre, ¿no? Sin molestar en absoluto al procesador. La transmisión de muestras, pues es lo mismo en sentido contrario. Se coge las muestras de la DDR, este DMA está leyendo de la DDR por este puerto HP2, luego manda, perdón, por aquí está escribiendo lo que lee en esta cosa un pack, y un pack es bastante parecido al pack ese, pero al revés, ¿no? En función de los enables, pues va a decidir estas palabras que también son de 64 bits, como podemos ver aquí, si hay que mandarlas solamente al primer canal o si hay que mandar al primer y al segundo canal. En definitiva, a quién hay que mandar, ¿no? Y ya vemos que, pues igual que pasaba la recepción, en la transmisión hay un interpolador por 8 opcional. Esto también tiene un multiplexor aquí en algún sitio, aquí, ¿no? Para decidir si queremos usar este FIR de interpolación o si queremos saltarlo. Entonces, como digo, opcionalmente se multiplica por 8 la tasa de muestreo del primer canal y luego pues va a parar aquí y ya está, ¿no? Entonces, muy bien, hemos entendido más o menos cómo está organizado todo esto. Voy a quitar zoom y decir qué cosas me falta por explicar. Son cosas que no vienen muy al caso, como estos dos señores de aquí. Es un controlador SPI, un controlador I2C. No sé muy bien para qué hardware lo han puesto. Quiero decir, cuando pones un controlador Quad SPI, pues es porque quieres interfacear con una memoria Quad SPI. Y cuando pones un controlador I2C es porque quieres interfacear con un periférico I2C, ¿no? El Zinc este tiene ya periféricos de estos, no sé por qué no los han usado. Debe haber algún motivo, pero bueno, no son tan interesantes para la parte de SDR del Pluto. ¿Qué más me ha faltado por comentar? Sí,
Este puerto, Master AXI GP0, es el puerto por el que el procesador va a comandar tanto estos dos DMAs como este bloque que hace de interfaz con el AD9363, como estos dos controladores de Quad SPI y de I2C. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una única línea y luego lo que hay es una cosa llamada AXI Interconnect, que os lo encontraréis mucho cuando diseñéis con AXI. Es básicamente como un switch. Pensad en un switch Ethernet. Viene una línea, va a decidir en función de las direcciones. AXI es un protocolo que utiliza direcciones. En función de las direcciones, para quién van a parar los comandos, ¿no? Las transferencias. Y esta es la forma de conectar pues tantísimos periféricos como queramos al procesador gastando solamente un puerto. Por cierto, hay como 2 puertos de estos o 4, no sé. Pero se puede conectar todo un puerto con el interconnect. ¿Y qué más? Creo que no hay mucho más. Hay por ahí un bloque de Processing System Reset que sirve para generar una señal de reset adecuada para los periféricos, AXI, bla, bla, bla. Es una cosa un poco técnica. Y aquí hay una serie de bloques auxiliares para controlar estos diezmadores, interpoladores. No hay mucho más. Vale, entonces, preguntas quizá en este momento. No sé si se va entendiendo mucho, se va entendiendo poco. Yo de momento me estoy quedando con la idea, creo. O sea, lo que me importa de todo esto es que la Sync va a leer por una DDR que llega por DMA. Es para mí Correcto. la clave. Eso es correcto. Entonces, vale, ¿alguna pregunta más? Efectivamente es mucho material, esto está clarísimo. Así que la idea es quedarse con una visión así por encima, ¿no? No hace falta todos los detalles. Para mí está siendo útil, Daniel, para entender la lógica de cómo funcionan los conceptos que se manejan en una FPGA y dentro del Pluto. O sea, los detalles no los entiendo, pero me quedo con la música, que es lo importante para mí ahora. Eso es importante. Yo soy consciente de eso. Además, ojo, sin una presentación de este tipo a veces es un poco difícil y por dónde empiezo yo a leer. O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Porque si quieres aprender un detalle, si ya sabes qué detalle es ese, lo puedes buscar y mirar, pero si ni siquiera sabes la lógica general, pues es complicado, ¿no? Gracias. Nada, nada. Entonces, vale, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es una chorrada que cualquiera puede hacer en cualquier FPGA que coja, sobre todo si es una Zinc, y que a mí me gusta, pues, para comprobar que somos capaces de modificar el bitstream. El bitstream es lo que va en la FPGA, ¿no? Comprobar que somos capaces de hacer algo que no es el bitstream que venía de serie y demás, y para tener algo que se mueva y que sea fácil, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser eso? Pues va a ser un contador. La manera más normal de hacer un Hello World en una FPGA es hacer un Blinky, es una cosa que parpadea un LED. Aquí en el Pluto, desgraciadamente, no tenemos LEDs. Si no modificamos el hardware, sí que hay algunos LEDs, pero están todos enganchados al procesador. Entonces no podemos enganchar la FPGA sin andar con cablecitos, ¿no? A un LED. Pero lo que sí que podemos hacer es tener un... ¿Por qué hablo del contador? Se usa un contador para toglear un LED, porque cuando tú trabajas en una FPGA, pues vas a tener un reloj, ya hemos visto, de 100 MHz, ¿no? Da 100 millones de pulsos por segundo, ¿no? Entonces, si togleamos un LED con ese reloj, no lo vamos a ver. Hace falta que el LED toglee mucho más despacio, ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner un contador para dividir ese reloj, básicamente. Si pones un contador que cuente hasta 1 millón y con eso, pues, togleas el LED togleará una vez por segundo. Y eso se suele llamar Blinky y es el Hello World de las FPGAs, ¿no? Entonces, es bastante normal poner un contador en una FPGA en vez de poner printf Hello World. Así que vamos a hacer eso y lo vamos a hacer sin escribir ni nada. Aquí en Vivado hay un montón de bloques. Voy a hacerlo más despacio porque lo he hecho muy rápido. Hay este botón de añadir IP. Entonces, con añadir IP, pues tenemos una lista bastante grande de bloques que se pueden añadir. Si habéis jugado con GNU Radio, a mí Vivado me recuerda un poco GNU Radio y pues tiene una librería de bloques, igual que GNU Radio. Algunos bloques que hay aquí son de pago, los que tienen pinta más jugosa, por ejemplo, todas estas cosas del LTE, seguro que son de pago,
Pero los bloques básicos para hacer cosas con Axi y hacer cosas muy sencillas como contadores y demás son gratuitos. Vienen en la versión normal de Vivado, el Webpack que habréis bajado, que no requiere una licencia de pago, ¿no? Entonces, aquí podemos buscar y podemos añadir un contador binario. Muy bien, entonces tenemos nuestro contador binario y aquí siempre que hay bloques que no están conectados a cosas hay un Run Connection Automation y entonces a veces hace lo que queremos, generalmente hace lo que queremos, a veces no. Cuando le damos, luego le daremos, sale un wizard diciendo ¿a qué quieres tú conectar las cosas? Y conecta cosas obvias a los sitios obvios que los conectarías y muchas veces cuando tienes una sopa de cables es útil. Vale, ¿qué vamos a hacer con el contador? Pues si tuviéramos un LED, lo que se suele hacer es poner el bit más significativo del contador enganchado al LED, de forma que pues el bit más significativo es el que menos frecuentemente está cambiando, ¿no? Y así ves el LED parpadear a una velocidad razonable. Es lo que se hace para dividir un reloj, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer otra cosa un poco distinta. Lo que vamos a hacer va a ser leer esto desde el procesador, leer el valor del contador desde el procesador. Y como el procesador es un procesador ARM de 32 bits y trabaja de manera natural con palabras de 32 bits, pues vamos a darle al contador 32 bits. Entonces lo que he hecho ha sido doble clic. Y cada vez que hacemos doble clic en un bloque suele salir un menú de estos para configurar toda una serie de parámetros, ¿no? Y entonces aquí el parámetro que podemos configurar es el ancho de salida. Y el ancho de salida es pues, el tamaño del contador, ¿no? Entonces vamos a darle 32 bits de ancho y luego ves que hay un montón más de parámetros de configuración. Si queremos que cuente de uno en uno, si queremos que, yo qué sé, se pueda cargar un valor inicial o que cuente para arriba, que cuente para abajo, todo ese tipo de cosas. Queremos un contador normal de 32 bits que cuente para arriba, ya está. Entonces, vale, tenemos nuestro contador de 32 bits. ¿Qué hacemos? Esto requiere un reloj, ¿no? Va a contar síncronamente un reloj. Podemos andar buscando un reloj y decidir engancharlo al reloj o podemos hacer este Run Connection Automation y lo que te va a decir es que, bueno, hay un pin de reloj. Estos son los relojes que hay en el sistema. Tienes este LCLK, no fiarse a veces de lo que pone aquí porque esto es lo que le consta a Vivado. A Vivado le consta que este LCLK son 100 MHz. Es mentira, este LCLK depende de la tasa de muestreo que pongamos en el propio Pluto, porque es el reloj que sale de la de 9363. Estos dos relojes sí que le consta correctamente a Vivado, es el de 100 megas, el de 200 megas. Vamos a hacer que cuente con el reloj de 100 megas, este FCLK-CLK0, que es el reloj más normal. Y entonces, bueno, vemos que ya lo ha conectado. La próxima cosa que conectemos un reloj lo hacemos a mano para ver cómo se hace, pero básicamente es pinchar en un sitio y arrastrar y pinchar en el otro, ¿no? Vale, entonces que tenemos aquí la cuenta del contador y queremos leerla con el procesador. ¿Cómo podemos hacer eso? Una forma muy fácil de hacerlo es con un GPIO. Entonces, aquí podemos instanciar también todo tipo de periféricos normales y uno de ellos es el Axi GPIO. Entonces, Axi GPIO, pues, ¿qué es? Bueno, GPIO, todo el mundo sabe lo que es. Lo que es, ¿no? Un puerto de entrada-salida y en una FPGA podemos crear tantos puertos de estos como queramos hasta llenarla. Cada GPIO por defecto tiene 32 líneas de entrada, 32 líneas de salida y tiene la posibilidad de ser tristado, ¿no? La T esta es pues porque es tristado para habilitar y deshabilitar cosas. En este caso lo vamos a usar solamente para leer, entonces vamos a decirle que solamente queremos entradas. Así ahorra un poco de lógica programable, entonces vemos que ha desaparecido las salidas. Y lo que podemos hacer es conectar esto, simplemente pincho y arrastro. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos conectado el contador a nuestro GPIO. Esto es como si tuviéramos un chip contador puesto en una breadboard y hubiéramos puesto un cablecito desde la salida, o mejor dicho, 32 cablecitos desde la salida del contador a unos puertos GPIO de una Raspberry Pi o un microcontrolador, el que queramos. Es lo mismo que haríamos en una breadboard, ¿no? Entonces tenemos este puerto sin conectar, esto nos está diciendo Run Connection Automation. En este caso es mejor darle Run Connection Automation, pero voy a decir qué queremos hacer con esto y qué va a hacer el automatismo este. Este es el puerto Axi esclavo, ¿no? Aquí es como es el puerto que va a utilizar el procesador para interactuar con este GPIO, es decir, para leer el GPIO, para leer
qué valores están presentes en estos pines, ¿no? Entonces, esencialmente queremos llevarlo hasta aquí, pero queremos llevarlo hasta aquí a través de este interconnect. Y entonces lo que ocurre es que este interconnect pues, tiene solamente 5 puertos, le haría falta un puerto sexto, podemos hacer doble clic, decirle que queremos 6 puertos y qué rollo, ¿no? Y luego arrastrar y llevar hasta ahí. Entonces, Run Connection Automation pues hace todo eso y básicamente te sale todo como en automático, ¿no? Te va a decir el master va a ser este master AXI GP0. Para Bridge vamos a usar este único interconnect. Aquí es un diseño muy sencillo, ¿no? Pero si tuviéramos un diseño mucho más complicado, habría distintos puertos GP, distintos interconnect, un montón de locuras. ¿Por qué podemos querer tener distintos interconnect y demás? Pues para aumentar el throughput del sistema, ¿no? Al final, un interconnect es más bien como un hub, no es como un switch, en el sentido que solamente está haciendo una transferencia en cada momento, o bien está haciendo una transferencia para un periférico o bien para otro, pero no dos a la vez. Entonces, si queremos más throughput, pues habrá que poner más puertos de estos GP, más interconnect, etc. Y bueno, todo lo demás en automático. Ok, así que vemos que ha hecho exactamente lo que yo prometía. Este puerto S-AXI lo ha conectado a un sexto puerto que ha creado aquí y luego esto por aquí va al mismo sitio. Vale. Esto resulta muy razonable, ¿no? De momento ni he tocado ni una línea de HDL, ni he hecho nada muy extraño. Y es la parte fácil y a la cual va a dar tiempo segura en este workshop. Luego tengo más ideas, ya veremos a ver cuántísimo tiempo da hacer todo lo demás. Pero de momento vamos a tirar con esto. Y lo que queremos hacer ahora es esto, meterlo en el Pluto y leer nuestro maravilloso contador desde el procesador y ver qué está contando. Tiene sentido, ¿no? Vale, entonces, para meter esto en el Pluto, lo que tenemos que hacer es compilar, sintetizar o como queréis llamar el proyecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es guardar, ¿no? Esto tenía un asterisco aquí porque no estaba guardado. Y hay una serie de botones de play aquí que dice Run Synthesis, Run Implementation. ¿Qué es todo esto? Pues que sepáis que Vivado genera las cosas en 2 pasos. El primero es el paso de síntesis, el segundo es de implementación. Y queremos hacer los dos, punto. Entonces le damos a Run Implementation. Nos dice que la síntesis está desactualizada, entonces hay que lanzar primero la síntesis y yes, yes. Esto te pregunta cuántos jobs en paralelo quieres usar, luego es mentira porque la mayor parte de procesos son monocore, así que le damos a OK y entonces se pone a hacer cosas. Esta es la parte que tarda más o menos dependiendo del sistema. Entonces, ¿dónde se puede ver el progreso? Se puede ver en varios sitios. Aquí en el log, pues van a ir apareciendo un montón de mensajes a cual más crípticos sobre las tareas que va realizando. Aquí en Design Runs aparece una cosa un poco más amena sobre cuándo empezó, cuánto tiempo lleva y según vayan completando los pasos, cuál es el timing. Luego cuento un poco qué es eso del timing y cuántos recursos de la FPGA se han usado. Entonces, bueno, esto va a correr, yo qué sé, en esta máquina que es bastante potente, tarda 5 o 10 minutos. Va a correr durante 5 o 10 minutos y en 5 o 10 minutos tendremos nuestro bitstream. Mientras tanto, voy a aprovechar para contar esto del Address Editor. Entonces, ¿qué es esto del Address Editor? Normalmente cuando estamos aquí en el IP Integrator, aparte del diagrama, tenemos Address Editor. Entonces, Address Editor es simplemente para las direcciones de cada uno de los periféricos que hay en el diseño, ¿no? Y ya son amigos nuestros, ¿no? Esta es la interfaz con el AD9363, pues el procesador la controlará escribiendo en registros que empiezan a partir de esta dirección, los 2 DMAs que se utilizan para recibir y transmitir las muestras, ¿no? El controlador I2C, el controlador SPI, y este es el GPIO que nosotros hemos creado y esta es la dirección que le ha tocado este GPIO. Podíamos haber editado y haber puesto no la dirección que queramos, hay ciertos límites porque en el mapa de memoria global del procesador no todas las direcciones de memoria están asignadas a la FPGA, en particular, pues, por ejemplo, empezando en 0 y hasta donde llegue está la DDR. Entonces, pues, por ejemplo, aquí no podemos poner ceros porque es la dirección de la DDR, pero entre 4000 y no sé cuánto mil con ceros aquí están asignadas a la FPGA y podemos poner periféricos libremente en todas esas direcciones. De modo que cuando vayamos a usar luego nuestro periférico desde Linux, pues vamos a usar esta dirección.
¿Qué hace esto en realidad? Esto es simplemente una forma muy cómoda de usar las cosas, pero esto lo que va a hacer es este interconnect, hardcodear las rutas, ¿no? Si pensáis en un switch Ethernet, de nuevo me sirve la analogía, el switch Ethernet hace, mira las MAC de los distintos equipos en cada puerto, ¿no? Y entonces está vigilando qué MACs hay en cada puerto y sabe a qué puerto corresponde cada MAC, pero porque lo va descubriendo, ¿no? Aquí no, aquí está hardcodeado, ¿no? Entonces, en función de lo que ponga aquí, cuando aquí venga una transacción de lectura o escritura a una cierta dirección, pues se routará al puerto correspondiente. Así que muy importante si usamos estos AXI interconnects de Vivado, tener las cosas aquí bien puestas. Si hacemos nuestras propias interconexiones, pues entonces estaría dando esa personal workshop, ¿no? Lo más normal es usar la cosa de Vivado y la cosa esta, pero vamos, que uno podría hacer su propio código para hacer todo esto. Aquí no hay nada que sea mágico, bueno, es mágico en el sentido que te ahorra trabajo y quizá no sabes muy bien cómo funciona el detalle, pero no hay nada que no se podría lograr escribiendo líneas de código. Vale, entonces esto ya ha sintetizado y tenemos el uso de recursos. El timing no lo tenemos y ahora digo qué es el timing y por qué no lo tenemos y la diferencia entre implementación y síntesis. Entonces, síntesis lo que va a hacer es todas las cosas que hemos decidido poner en la FPGA. Al final la FPGA se compone de unos componentes electrónicos muy sencillos que son LUTs. Básicamente es una cosa que tiene 6 entradas y 2 salidas y puede ser programada para realizar cualquier función lógica. Pensad en una tabla de la verdad. Entonces es una cosa que contiene una tabla de la verdad. Flip-flops son memorias de un bit. Cuando viene un reloj, pues graban lo que hubiera en su entrada y lo mantienen hasta el siguiente flanco reloj. Esto es FFs, ¿no? VRAMs quiere decir block RAM, es una mini memoria RAM, ¿no? Pensad estas memorias SRAM, igual las habéis usado, ¿no? En electrónicas para poner en una breadboard y yo que sé, tiene una dirección y tiene un puerto de salida. Pues lo mismo es cuando queremos almacenar muchos datos, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se utilizan las VRAMs? Para hacer FIFOs. Entonces, aquí donde hay FIFOs, en estos bloques que empaquetaban las muestras, hay, por ejemplo, hay una FIFO, ¿no? De forma que si el DMA no está leyendo continuamente porque no tiene acceso en este momento a la DDR, porque la DDR es compartida entre el DMA y la CPU, ¿no? Pues al AD936 no le puedes decir, oye, párate, que no puedo escribir en la DDR, ¿no? Entonces tienes una FIFO, de modo que si tú no puedes estar escribiendo continuamente en la DDR, pues la FIFO te amortigua esas pequeñas paradas. Ok, esto dice que ha terminado, entonces siempre que Vivado termina te da una serie de opciones de qué quieres hacer después y queremos generar el bitstream en realidad. Todas esas opciones están accesibles aquí, pero es muy normal generar el bitstream. Y el bitstream es el archivo que se carga en la FPGA, así que, ala, genera el bitstream, esto tarda menos, tarda como 30 segundos. Entonces, bueno, esos son VRAMs, sirven para FIFOs, DSPs sirven para hacer multiplicaciones, sumas y cosas de esas que son bastante normales en procesamiento de señal. De modo que, como decía, la síntesis consiste en todo esto que hay por aquí, decidir cómo demonios se va a hacer conectando estos elementos muy sencillos que es la FPGA. Y luego la implementación consiste en decir, vale, yo ya sé que necesito tantos LUTs, tantos flip-flops y demás, pero ahora ¿cuáles son? ¿No? ¿Dónde coloco exactamente las cosas? Y es muy importante el dónde coloco las cosas porque la información va a tardar en viajar de un sitio a otro, ¿no? Y cuando las cosas están próximas tarda menos, cuando las cosas están lejanas tarda más. Y eso porque es importante porque si el dato tarda más en llegar de un sitio a otro de lo que tarda el reloj en llegar, pues tenemos un problema. Ese es el típico impedimento por el cual los procesadores no pueden ir a velocidades o frecuencias de reloj arbitrariamente altas, ¿no? Porque no le da tiempo a la información a propagarse, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Y hay estas cosas de Slack que nos hablan de si se está cumpliendo el timing. Si se está cumpliendo el timing significa si la información llega a tiempo. Entonces, si se cumple el timing, todo esto sale en negro y te encontrarás cosas positivas en algunos sitios, ¿no? Si no se cumple el timing porque hemos hecho el bestia, aquí saldrá menos no sé qué, saldrá en rojo y tendremos que revisar
porque un diseño en el que no se cumple el timing se puede cargar el FPGA y puede funcionar a veces, pero igual cuando se caliente la FPGA o en algún caso concreto no funcionará y se puede liar la de Cristo. No se va a romper el hardware, pero digamos que el estado de todo lo que estamos haciendo allí puede corromperse en absoluto, ¿no? Entonces, esa implementación lo que hace es decidir qué elementos, dónde están, cómo se van a conectar entre sí, ¿no? Es, por decirlo con las PCBs, la síntesis sería como hacer el esquemático, ¿no? ¿Qué chips vamos a poner para hacer nuestro diseño? Y la implementación sería, vale, ahora vamos a rutar la PCB. ¿Dónde ponemos las cosas? Hostia, no puedo. Cuando haces una PCB el problema es que se te cruzan pistas, ¿no? Aquí el problema es más de distancia. Y también esto hace unas optimizaciones, así que se puede ver que ha bajado un poco el uso de algunos recursos. Ok, hasta aquí todo bien, ya tenemos write bit stream complete. Entonces, esto que ha hecho, esto ha generado un archivo de bitstream en algún sitio. ¿Dónde? No lo sé, nunca me acuerdo. Así que, por cierto, el otro cacharro que dejé en background, pues tiene esta pinta. Cuando hacemos make, al final sale building Pluto project, ok. Y cuando esto termina, pues podemos partir del mismo sitio que he partido yo, ¿no? Entonces, esto aquí ha creado un montón de carpetas por la síntesis y demás. Yo nunca sé dónde está el bitstream, así que lo busco. Sé que se llama bit, entonces está en pluto.runs, implementación 1, systemtop.bit. Vale, muy bien. Eso me lo voy a copiar a TMP para que sea fácil de usar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Básicamente lo que queremos hacer es elaborar un nuevo firmware de Pluto, o mejor dicho, modificar el firmware estándar de Pluto para sustituir el bitstream que hay allí por este nuevo bitstream que hemos creado nosotros. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues vamos allá. Aquí tengo un repositorio que se llama Pluto Firmware Modifications. Está por aquí la dirección y si luego alguien lo quiere, luego igual pego todas las direcciones en el grupo para que estén a mano. Entonces aquí hay una serie de scriptillos en Python para poder extraer el firmware y una vez que lo extraes, pues puedes sustituir cualquiera de los componentes. En este caso vamos a sustituir la imagen de la FPGA y luego puedes volver a montarlo todo. Entonces esto es lo que vamos a usar. Yo tengo ya clonado aquí el repositorio, Pluto Firmware Modifications. Trae básicamente este script de Python y un README, no trae nada más. Así que vamos a ir leyendo el README. Lo primero es que voy a copiarme. Como estoy trabajando en Vivado en un Docker, pues tengo que sacar esto fuera del Docker. Pero bueno, aquí tengo mi archivo systemtop.bit. Entonces, ahora, ¿cómo se usa esto? A ver, perdón que lo estoy liando. Lo que te dice es que, bueno, hagas una carpeta, gracias Julio que ha pegado aquí el enlace, que hagas una carpeta build y que te metas dentro de build y que extraigas el pluto.firmware que no tenemos, así que ahora lo vamos a bajar, pero antes vamos a... Ahí, entonces... El Pluto Firmware, pues el que tenga un Pluto yo creo que está familiarizado con esta página, ¿no?, de Analog Devices, donde te explica cómo se actualiza el firmware y donde te da el link al firmware y demás. Es esto lo que vamos a usar. Entonces vamos a usar la última versión del Pluto Firmware y este cacharro de aquí. Entonces esto me lo voy a bajar aquí con wget, pero podríamos bajarlo de cualquier otra forma. Y lo tenemos ya aquí, así que un zip, Pluto SDR. Y esto nos ha creado un montón de cacharros. Con el que vamos a trabajar es con el firmware, el pluto.frm. Si nos volvemos a la explicación esta en Analog Devices, pues dice que Pluto FRM es el firmware file for first stable loader U-boot and its default environment. Perdón. Pluto Firmware, estoy leyendo lo que ya me parecía raro. Firmware file for Pluto Firmware incluye el FPGA bit file, que es lo que estamos sustituyendo, el Linux kernel y el RAM based file system, ¿no?
Entonces, lo bueno de este repositorio que tengo por aquí es que no hay que compilarse el Linux kernel y no hay que compilarse el root file system porque es un rollo hacer eso. Así que, vale, vamos a hacer esto. De modo que esto presupone que está a un nivel más arriba. Así que vamos a hacer así, mvpluto frm. Lo movemos para acá, todo esto lo borramos, no hace falta. De modo que tenemos esto limpio. Y ahora pues hacemos esto. Ahora explico qué hace esto. Para ejecutar esto hace falta tener instalado DTC, que es el Device Tree Compiler. Device Tree es una cosa que utiliza Linux en sistemas embebidos para listar todos los periféricos que hay en el sistema, así como sus propiedades. Es lo que sustituye a la BIOS en un PC, porque la BIOS o UEFI da bastante información al sistema sobre qué periféricos hay, y en plataformas embebidas no hay nadie, nadie en hardware, ¿no?, que dé esa información, así que tiene que haber un elemento lógico, una información, y eso es el device tree. Y luego también resulta que la gente de U-Boot utiliza device tree para las imágenes, el formato de las imágenes, ¿no? En este Pluto.firmware nos han dicho que está el bitstream de la FPGA, que está el kernel, que está el root file system. Entonces, esos son distintos componentes dentro de un árbol del device tree. Así que con esto lo vamos a decompilar en realidad. Luego hay este script chorra de Python que hice, que extrae cada uno de los archivos a ficheros distintos. Y lo que digo es que esto hay que instalarlo, pero está en la paquetería de cualquier distribución. Se suele llamar Device Tree Compiler o DTC. Y quizá incluso hasta lo tenéis. Entonces, bueno, da algunos warnings porque no le gusta del todo el formato, pero no pasa nada. Y extrae estos 6 archivos, que son los 6 archivos que había en el cacharro este. ¿Qué cosas son las que he extraído? Pues... sí, entonces tenemos FPGA, es la imagen de FPGA, de hecho con file podemos ver que es un Silence Bit Data, incluso te dice que se ha compilado con esta versión de Vivado para esta FPGA, que es la que tiene el Pluto, cuándo se compiló, etcétera, etcétera. Si miramos el nuestro, pues es muy parecido, solo que se compiló hace un rato y por algún motivo no está comprimido. Eso no sé por qué es, pero da bastante igual. Y luego, ¿qué más? Pues tenemos el kernel, tenemos el root file system y tenemos los distintos device trees, porque las distintas revisiones de hardware del Pluto tienen distintos device trees porque no sé lo que habrán cambiado, alguna tontería habrán cambiado, entonces el device tree se ve que cambia un poco. El resto de elementos son iguales, misma imagen de FPGA, mismo kernel, mismo root file system. El root file system tiene, no lo he dicho, pero tiene pues las aplicaciones, ¿no? La librería de C, yo que sé, Bash y todo el rollo de drivers de analog devices, etcétera. Vale, seguimos con las instrucciones estas. Entonces, este parrafito lo único que hace es renombrar los elementos que se han extraído, porque el nombre sale del nombre que tenían en la imagen, pero el nombre que les hace falta luego es distinto. Yo que sé, detalle técnico un poco absurdo, así que renombramos las cosas. Ahora, por ejemplo, en vez de FPGA ha pasado a llamarse systemtop.bit. Muy bien. Y vamos a moverlo. De hecho, vamos a decir systemtop.bit.original para que no moleste. Y el nuestro lo movemos aquí. Ahora es el nuestro. Entonces, nos queda reempaquetarlo todo. Para reempaquetarlo todo, nos volvemos a las instrucciones donde dicen, vale, ahora podemos hacer aquí una carpeta y hacer todo esto. Entonces vamos a revisar esto. ¿Y qué hacen estas instrucciones? Pues estamos haciendo una nueva carpeta. Estamos bajando un archivo que se llama Pluto ITS. Luego muestro qué hay exactamente en el archivo. Pero básicamente es el que indica qué archivos se deben meter en la imagen. Estamos haciendo la imagen. Esto hace falta otro comando que viene con la paquetería. Se suele llamar U-Boot Make Image o U-Boot Tools. Es una cosa de U-Boot.
U-Boot sabéis que es el típico cargador de arranque para sistemas embebidos, ¿no? Entonces, igual que en un PC utilizamos Grub, en un ARM se suele utilizar U-Boot. Entonces, con esto está fabricando esta imagen. Y luego el firmware de Pluto no es ni más ni menos que esta imagen con un MD5 Zoom al final. Entonces, se hace MD5 Zoom y se pone al final con CAT. Y esto es una cosa ad hoc de Analog Devices. No os creáis que han inventado la pólvora. ¿Para qué lo hacen? Pues esto hay que tener algo de cuidado. El mecanismo normal para actualizar el firmware es un mecanismo que tira de toda la capa de Linux de dispositivo message storage de USB, ¿no? Nosotros vamos a enchufar el Pluto, va a aparecer como un mass storage, ¿no? Como un pendrive, y vamos a copiar el pluto.frm y con eso ya se va a iniciar el proceso de actualización. Si la cagamos terriblemente y el firmware que metemos no hace que el kernel arranque, ¿no? Da cualquier problema y el kernel no arranca, pues no hemos briqueado el Pluto, pero no podemos salir de este entuerto de la misma manera que hemos cambiado. Habría que utilizar el DFU o incluso potencialmente si rompemos más cosas hay que usar JTAG. Entonces, bueno, en principio el tipo de tonterías que estamos haciendo es raro romper el kernel, así que, por ejemplo, yo que sé, sentidos libres de hacer todo tipo de experimentos con las muestras IQ. Igual luego no son los datos que esperabais, ¿no? Pero eso al kernel no le importa. Vale, ejecutamos esto y bla, bla, bla. Incluso este make image da este error que parece muy terrible, pero yo creo que ha hecho algo. Sí, mira, Pluto FRM. Entonces, ¿qué tiene este Pluto ITS? Para verlo, esto es lo que nos hemos bajado de algún sitio de Analog Devices. No es ni más ni menos que un archivo de texto, es un device tree también, donde indica qué archivos incluyen. Pues incluyen estos device trees, se incluye la imagen de FPGA, que se saca de aquí, del .build systemtop.build, se incluye el kernel Linux, se incluye el Rufus System CPU GZ, se incluye cosas. Estos son configuraciones. Esto es para el U-Boot en función de algo. La verdad es que no sé cómo U-Boot decide qué configuración tiene que arrancar, pero en función de algo decide qué configuración tiene que arrancar y en función de la configuración pues va a usar un kernel, siempre va a ser el mismo. Va a usar un root file system, siempre va a ser el mismo, una imagen de FPGA, siempre va a ser el mismo, pero el device tree va a cambiar, ¿no? Aquí se usa este, aquí se usa este. Y así es como dependiendo de la revisión del Pluto se utiliza un device tree u otro. Y poco más, hay un montón de configuraciones, no sé muy bien por qué, pero esto es lo que hay, ¿no? Vale, entonces ya tenemos nuestra imagen de Pluto. Tengo aquí un Pluto típico que todo el mundo conoce, ¿no? Y vamos a actualizar con nuestra imagen que acabamos de crear. Entonces vamos a enchufarlo al PC. Para los que no hayáis visto tanto el Pluto, al final se enciende esta lucecita y sale el heartbeat este del kernel Linux. Y ahora es cuando está funcionando, ¿no? En estado normal. Si nos vamos aquí a The Mesh, vemos que esto aparece como SDD1. A esto es a lo que me refería con el mass storage. Y entonces podemos montarlo. Y si nos vamos aquí a Mount, pues hay cosas. Ahora, como no quiero liar la parda, igual alguien se lo sabe y me lo dice, pero me voy a leer esto con un poco de calma. Creo que directamente hay que soltarlo allí. A ver, copy Pluto firmware. Sí, incluso hay una instrucción por aquí de que en Linux hay que hacer eject. Eso es. Vale, eso es lo que hay que hacer. Entonces, básicamente se copia el .frm en la raíz y luego se hace eject. Entonces, eso vamos a hacer. Sudo cp Pluto frm en la raíz. Y no hay que hacer un mount, ¿no? Sí.
problema de hacer esto en directo es que, bueno, si lo haces en tu casa tú solo y sale mal, lloras un poco, pero si lo haces en directo es más ridículo. Creo que es eject solamente, entonces... Y además es sdd, ¿no? Entonces sudo eject def sdd. Vale. Sí, entonces ahora es interesante que la luz se puede ver que está parpadeando bastante más frecuentemente y la gente de Analog Devices dice que hay que esperar 4 minutos. No estoy seguro, creo que cuando la luz se para ya terminó, pero bueno, vamos a darle unos minutos. Mientras tanto es buen momento para recapitular preguntas y demás. Con esto, Daniel, lo que te permite es modificar. Tú lo que has modificado es la FPGA creando no nuevas instrucciones, sino, bueno, lo que tú has puesto es un contador que ahora, a través de un comando que ya nos explicarás, vamos a leer un número en vez de hacer parpadear un LED. Correcto, sí. O sea, has añadido una nueva funcionalidad al firmware que tiene la FPGA. Correcto, sí. La forma casi de pensar en esto, pensad en esta pantalla como una breadboard. Nosotros aquí vamos a pinchar componentes electrónicos y los vamos a enchufar con cables. Entonces, lo que he hecho en mi diseño de breadboard, he puesto un par de componentes más y los he enchufado con cables y ahora estoy haciendo que eso sea realidad y esté dentro de mi Pluto, ¿no? Vale, en esa misma página lo que te va diciendo es cuánto espacio te queda de alguna manera utilizado en la FPGA. Sí, eso, además aquí en Vivado es muy difícil manejarse a veces porque hay un montón de pantallas y incluso estos titulillos te llevan a una pantalla. Entonces, en Project Manager está como el resumen del proyecto, aquí lo pone Project Summary. Entonces aquí hay un Utilization donde se ve de una forma muy resumida, pero a veces bastante útil, el uso de recursos de la FPGA, ¿no? Entonces, estos son los distintos recursos de los cuales he hablado y vemos que de DSPs vamos un poco mal, eso sabedlo. El cacharro este es bastante pequeño, ¿no? Y la cosa de Analog Devices se come bastantes DSPs. Pero una cosa que no he dicho es qué es la cosa de Analog Devices, el Axia de 9361, ¿no? Ese bloque que hace de interfaz con el propio chip. Una cosa que no he dicho es que ese bloque trae dentro bastantes cosas que igual nunca habíamos visto. Por ejemplo, trae un generador de señal, trae un generador de DDS con el cual podríamos poner autónomamente a transmitir un tono o incluso dos, quizá un PRN también. Toda una serie de cosas muy locas dentro de la FPGA, ¿sabes? Autónomamente, sin usar el procesador y que generalmente no estamos usando y podríamos deshabilitar. Si se hace doble clic en ese bloque se pueden empezar a deshabilitar un montón de cosas. Okay. Vale, yo tenía, bueno, una pregunta iba a ser justamente esa, o sea, si hay tal cantidad de hemorragia en esos bloques AXI, realmente se necesita más, falta más espacio para codificar alguna cosa así un poco más sofisticada, sería empezar a podar lo que sobra. Efectivamente. Yo te estoy dando ya mi caso de uso. O sea, mi caso de uso es, a mí me interesa, al fin y al cabo, pues recibir muestras, poder ajustar sample rate, bueno, como te deja hacer Soapy, ¿vale? Y además dar la posibilidad de hacer pues algunas cosillas más para hacer offloading, pues por ejemplo el famoso canalizador, ¿no? Entonces, vale. No sé si, claro, o sea, si quiero hacerme ahí una FFT que sea más o menos decentilla, vamos a decir, yo qué sé, 8K, ¿vale? ¿Habría espacio? ¿Cuánto me comería? ¿Sabes? O sea, ya desde el punto de vista de la canalización. Para esa cosa yo creo que puedes tener espacio porque, bueno, quizá no, ¿sabes? Depende de un pequeño detalle que es el siguiente. Cuando tú hablas de una FFT, en el mundo de las FPGAs y en particular en la FFT que trae con Vivado de serie, hay dos formas de hacer la FFT. Una es en streaming y otra es en burst. La diferencia es en streaming, la FFT va a estar operando todo el rato con todas las muestras que estás recibiendo y no descartas ninguna muestra. Entonces, es el tipo de FFT que tú quieres usar para un canalizador, para un receptor FDM, para ese tipo de cosas. ¿Cuál es la desventaja? Ocupa bastante más que el otro modo. El otro modo es burst. Con burst lo que haces es, coges una ráfaga de muestras, pues
n muestras consecutivas, empiezas a procesarlas. Mientras que las procesas estás tardando. Entonces, ¿qué haces? Descartar el resto de muestras que te van llegando. ¿Cuál es la desventaja? Te saltas muestras, estás tirando muestras, ¿no? No te serviría para un canalizador o para un receptor FDM, te sirve para todo tipo de espectrómetro, ¿no? Entonces, por eso el ejemplo que te iba a poner de algo que sí han hecho en Pluto, pues sí, pero ojo que es en streaming, ¿no? Entonces, en streaming tiene esta desventaja, pero gasta muchos menos recursos, porque lógicamente puedes pagar tiempo en vez de recursos. El ejemplo que te iba a poner es Phosphor. No sé si conoces Phosphor, esta cosa para Genius Radio. Sí, pues Phosphor hay una implementación en HDL, creo que es Verilog, que hizo Sylvain Unaut, TNT, y creo que cabe dentro de un Pluto. Hay alguien que tiene una demostración de Pluto con Phosphor. Entonces, igual estoy diciendo alguna tontería, porque sí que lo he visto dentro de un USRP de la serie E, pero si mal no recuerdo, tiraba de CUDA o de alguna de estas cosas, OpenCL o sea, que tiraba de GPU. Sí, la versión de la que tú estás hablando, que es la versión software, tira de OpenCL. Entonces, puede tirar de una tarjeta gráfica, pues AMD o Nvidia, o puede tirar de la CPU, pero luego hay una implementación de la misma cosa, pero en FPGA. Chachi. Luego, la segunda pregunta ya es más a nivel de interfaz con el sistema operativo, porque, joder, o sea, yo al fin y al cabo voy a intentar... O sea, el canalizador todavía no sé cómo lo voy a hacer. Si voy a hacer una cosa por FFT o haré esta cosa que me dijiste tú de lo de hacer los half band filters estos y tirar para adelante. He de ver cómo se hace. En cualquier caso, eso, lo voy a tener que interfacear con el Linux que tiene el Pluto. Entonces, de cara a leer, o sea, quiero saber... Ahora vamos al Linux. Entonces, igual no te voy a responder a todas las cosas que te puedan surgir. Entonces, luego hacemos más preguntas. Vale. Ok, ¿alguna cosa más antes de seguir viendo si esto ha arrancado? Podemos leer nuestro contador, etcétera, etcétera. Pues vamos allá. Entonces, ¿qué hacemos? El Pluto, como sabéis, aparte de tener un mass storage por el USB, tiene una interfaz Ethernet. Entonces, de hecho, pues debe estar por aquí. Antes la vi, ahora quizá no. A ver. Esta de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada muy especial, supongo que esto cada uno lo hace de una forma u otra. A ver, esto es setdef, pero lo tengo que escribir bien, en P11. Vale. La IP lo tenía por aquí en alguna página abierta, es 192.168.2.1, de modo que nosotros nos vamos a poner en la 192.168.2.2/24. Ping. Vale, y entonces ahora es shroot arroba 192.168.2.1 y probablemente me sale esa tontería que voy a arreglar en otra pantalla para que no se vean aquí todos mis known hosts, pero básicamente lo que estoy haciendo es borrar esa entrada del known host. Y ahora podemos conectar y la clave es analog. Esto sale todo por aquí, creo. O yo qué sé, si buscáis Pluto Password, sale. Esto, no sé cuántos de vosotros habéis entrado por SSH en el Pluto, pero no es una cosa tan rara. Nada, tenemos aquí un Linux, esto es Bash, hay cosas, bueno, quizá ls barra, ¿no? Hay procesos y demás. La distribución de Linux que hay detrás de todo esto es Buildroot. Entonces, se puede customizar la paquetería que se instala. La mayor parte de cosas que está haciendo la gente con el Pluto van en este sentido, ¿no? Todo lo que hace
este hombre, ahora se me olvida su nombre, F5OEO, Evariste, ¿no? Evariste, que es el rey de la modificación de Pluto, pues a lo que se dedica es a generar un nuevo root file system que trae toda una serie de paquetes, tan completo aquello que incluso tiene un transmitidor completo de VBS, ¿no? De televisión por satélite. Pero bueno, eso es otra película. Vale, nosotros queremos interactuar con el hardware, quiere decir, queremos interactuar con la memoria física, queremos acceder a direcciones físicas de memoria. En particular, si volvemos aquí al Address Editor, lo que queremos es acceder a alguna de estas direcciones. ¿A cuál? Para eso hay que leer el datasheet de este ASIGPIO, ¿no? Esto, para mí, el chip, si venís del mundo del software, hacer FPGAs no es como programar. Vale, se escribe código, hoy no hemos escrito código de momento y no sé si va a dar tiempo razonable, quizá incluso puede haber una segunda parte de este workshop en la que se escriba código, pero aunque se escriba código no penséis que es como programar, es más como hacer cosas con breadboards y con cablecitos. Si pensáis en eso, es más parecido. Entonces, esto pensad en ello como un chip que hemos puesto en el breadboard y como tal chip tiene su datasheet y entonces en el datasheet pues pone toda la serie de cosas, ¿no? Igual que pensad en vuestro chip favorito, quizá tiene un register map, ¿no? Y cada registro tendrá cosas, ¿no? ¿Y dónde está el register map? En el datasheet. Pues esto es lo mismo, este señor tiene un register map para configurar cosas. ¿Y dónde está el register map? En el datasheet. Pues vamos al datasheet. Entonces buscamos ASIGPIO y sale aquí ASIGPIO, Logicore, Xilinx y esto es el datasheet. Y entonces te puede saltar un montón de cosas y va a ir a Register Space. Entonces, aquí es donde se ven los registros. Y el primer registro es este registro GPIO Data. En este caso no tiene muchísimo misterio porque solamente vamos a querer hacer GPIO Data. Pero, por ejemplo, si quisiéramos usarlo como GPIO de salida, pues tendríamos que configurar los pines como salida en vez de entrada. Entonces, igual tenemos que usar también este registro de triestado. Esto, nada, yo que sé, a mí me recuerda mucho, pues eso, interactuar con un chip físico desde un Arduino o lo que sea. Y miramos aquí el GPIO Data, ¿no? Este es ASI GPIO Data Register. Entonces, para cada bit programado, tal. Cuando lee, te lee el valor de ese pin de entrada. Entonces, ahí es donde queremos leer. Fin de la historia. ¿Qué registro es ese? El 0. Es el offset, ¿no? Entonces, es el offset, ¿vale? ¿Para qué sirve el offset? Pues cuando el address editor dice que su dirección base es 4120 y 4 ceros, si queremos el offset 0, pues sería aquí los 4 ceros. Pero el siguiente registro, pues sería aquí un 4, luego un 8, etcétera. Va de 4 en 4 porque son registros de 32 bits, ¿no? Y aquí las unidades son bytes. Entonces, vamos a leer 4120.000. ¿Cómo se lee? Hay una aplicación maravillosa llamada DefMem, no sé si la conocéis. No está en todas las Linux embebidos, en otros hay una cosa que se llama memtool, pero la mayor parte de cosas y cualquier cosa que se precie para desarrollo va a tener algo parecido que nos deja leer y escribir direcciones físicas. Es muy importante que son direcciones físicas. No sé hasta qué punto pues, hay gente más familiarizada, gente menos, con la diferencia entre dirección física y dirección virtual. Aquí trabajamos con direcciones físicas, ¿no? ¿Vale? Sí, habrá luego procesos que mapearán esas direcciones físicas a direcciones virtuales a través del kernel y demás, pero nosotros queremos acceder a la dirección física. Entonces, ¿vale? DefMem, la dirección física era 41, se me olvidó, 4120. 4120.123.4. Para leer es simplemente así, porque por defecto el width es 32. Si quisiéramos escribir un dato, ahora lo podemos hacer de broma, porque simplemente se descartará la escritura, pues hay que poner 32, que es el width, y luego el valor. Entonces, para leer, leemos y vamos a leer, y sale un número. Y leemos otra vez y sale otro número. Y leemos otra vez y sale otro número. Y entonces, no sé si conocéis Watch, que nos permite ejecutar esto cada segundo. Pues vemos que esto está contando y está contando para arriba y esto es nuestro contador y bueno, ya depende de las expectativas de cada uno, el nivel de satisfacción puede ser entre 0 y mucho, pero para que esto funcione está
ocurriendo mil cosas por dentro del sistema, ¿no? Está el procesador poniendo en el bus AXI una transacción de lectura, está el periférico AXI GPIO atendiendo esa transacción de lectura, devolviendo el valor que tienen sus pines de entrada, está nuestro contador contando a 100 MHz y esto es lo que vemos, ¿no? Y si alguien coge dos valores de estos y los resta, de verdad puede comprobar que esto está incrementando en 100 millones por segundo. Ok, entonces ahora yo creo que Gonzalo tiene más preguntas que respuestas, pero por lo menos se ha visto una forma de Sí, interactuar. La primera pregunta que estoy haciendo, o sea, esto sin saber los internals de cómo funciona el DMA, que supongo que estará también arreglado. Yo, claro, tendría que poner mucha información en la memoria. ¿Qué me asegura, por ejemplo, que voy a tener esa información perfectamente bien escrita y que no se me está escribiendo a medias y cosas así? ¿Vale? O sea, que los buffers no se me están sobreescribiendo o algo. Tendría que haber alguna cosilla tipo, dame el siguiente buffer o algo así, ¿no? Sí, entonces, digresión de cómo funciona DMA. Primero, disclaimer, no tengo ni idea de exactamente cómo funcionan estos DMAs de Analog Devices. Estos son IP cores de Analog Devices. Con el DMA que yo estoy muy familiarizado es con el DMA de Xilinx. Xilinx tiene un DMA propio, si lo buscamos aquí, bueno, de hecho tiene varios que son similares. Yo estoy muy familiarizado con este, pero al final cualquier DMA es bastante similar. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que un DMA tiene dos formas principales de trabajar, en single y en scatter-gather. Cuando trabaja en modo single, va a hacer solamente una transferencia. Una transferencia consiste en leer o escribir un buffer contiguo que tiene una dirección de inicio y una dirección y una longitud. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, yo qué sé, leer 4096 bytes de muestras, que es algo bastante normal, le comandaríamos a este DMA, al del ADC, una transacción en modo single, diciendo que la dirección donde se debe escribir, pues estamos leyendo muestras, ¿no? Estamos escribiendo en DDR, la dirección donde se debe escribir es patatatum tatum, ahora explico de dónde pueden salir esas direcciones, y la longitud son 4096 bytes. Entonces ese DMA va a ponerse a trabajar y cuando termine, pues hay dos formas de saber que ha acabado. Forma número uno es, pues este DMA tiene registros, ¿no? Aquí hay una interfaz AXI, que es la interfaz en la cual hemos usado los registros del DMA para configurar esa transferencia en primer lugar, para escribir en un registro la dirección de destino, para escribir en otro registro la longitud, para escribir, yo qué sé, más configuraciones, para darle el pistoletazo de salida. Todo eso hemos estado escribiendo en registros, pues habrá un registro de estado también y habrá un bit que dice si ha terminado o no. Entonces podemos hacer polling de ese registro. En general nadie lo hace, porque la otra forma es por interrupción. Cuando el DMA termine la transferencia, si ha sido configurado para ello, pues hay una interrupción y entonces ya hemos visto que las interrupciones entran por aquí y saltará una interrupción, el kernel se hará cargo de ella. Una cosa por si no se conoce, esto es magia cuando estamos trabajando con interrupciones porque te lista las interrupciones del sistema y cuántas veces han ocurrido. Por ejemplo, podemos ver que como todavía no me he puesto a hacer nada como en el Pluto, no estoy recibiendo muestras ni transmitiendo ni nada, no han ocurrido interrupciones en ninguno de esos DMAs. Pero si empezamos a, yo que sé, GQRX, jugar con el Pluto, veremos cómo sube el número de interrupciones del DMA que estemos usando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los DMAs los puedes manejar desde el espacio de kernel o los puedes manejar desde el espacio de usuario. Cada una de las aproximaciones tiene sus ventajas o sus desventajas. La ventaja de manejar en espacio de kernel es que todo queda muy compacto, muy integrado, muy bonito. Y además, por ejemplo, cuando he dicho ese buffer donde vamos a escribir las muestras de dónde ha salido, tiene que ser memoria física, tiene que ser memoria contigua. Además, tiene que ser memoria no cacheable. Porque si estamos... Y memoria no cacheable es una propiedad que se indica en las páginas para la MMU, ¿no? Porque si está escribiendo el DMA en esa memoria y nosotros tenemos esas páginas de memoria cacheadas en la caché L2, L1 o lo que sea del procesador,
pues no vamos a ver los datos nuevos y no nos vamos a dar cuenta de que allí había datos nuevos, jamás. Entonces, o bien tiene que ser memoria no cacheable, páginas marcadas como no cacheables, o bien tenemos que gestionar manualmente la caché y vaciar esas páginas una vez que el DMA ha terminado. Básicamente todo esto para evitar leer cosas de la versión previa a la que acaba de escribir el DMA, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que suenan a muy bajo nivel, hay que hacerlas desde espacio de kernel sí o sí. Tanto reservar esa memoria física contigua como controlar el cacheo de las cosas. Entonces, en particular en este caso del DMA controller de Analog Devices, pues ellos tienen sus propios drivers de kernel y está todo súper integrado con el sistema IIO, que es la parafernalia de drivers que utilizan, de modo que literalmente tienes en algún sitio, no lo voy a buscar porque no recuerdo de dónde, pero en algún sitio tienes un dispositivo que puedes hacer cat o puedes hacer read o puedes leer como te dé la gana y salen las muestras. Es un dispositivo en SYS File System, ¿no? Esto cuelga de SYS, Bus, IIO. Y claro, por detrás está el driver de Analog Devices, está este DMA y entonces aquello ejecuta todo lo que tenga que ejecutar con el DMA, la aplicación ni se entera, simplemente recibe muestras. Y así es como funciona, yo qué sé, GNU Radio dentro del Pluto o cualquier cosa que esté conectada directamente a uno de estos cacharros, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es desde el espacio de usuario. Cuando trabajamos desde el espacio de usuario, la ventaja de trabajar desde el espacio de usuario es que es mucho más fácil desarrollar en espacio de usuario que en espacio de kernel. Los errores son violación de segmento en vez de kernel panic, se puede ejecutar GDB, etcétera, etcétera, que os voy a contar. Y la función de reservar memoria se llama malloc y solo hay esa, en vez de kzalloc y v no sé qué. Eso es un follón. Tengo poca experiencia trabajando en espacio de kernel y no se lo deseo a nadie. Y hay una serie, al final hay que hacer algo en espacio de kernel, pero no tienes por qué hacerlo tú. Entonces hay una serie de elementos que son de utilidad cuando vamos a interactuar con hardware desde el espacio de kernel, o sea, desde el espacio de usuario. Uno de ellos es UIO, User Space Input Output. Es un framework de Linux para que la gente utilice dispositivos desde el espacio de usuario. Entonces te da la posibilidad de mapear los registros de esos dispositivos en el espacio de direcciones virtual del proceso, de modo que tú tienes un void asterisco y luego escribes por ahí usando ese volatile void asterisco, perdón, o lees, y tienes un descriptor de fichero en el cual puedes hacer read y ese read se queda bloqueado hasta que viene una interrupción. Entonces con eso puedes controlar un DMA. Lo que te falta es el buffer. Entonces, para tener ese buffer, hay otra cosa muy útil que se llama UDMA Buff. Y este UDMA Buff es un módulo de kernel que lo que hace es crear un buffer o 200, declaras los que quieras en el device tree. Y esos buffers los puedes usar luego de espacio de usuario. Y son en la memoria contigua del kernel, los puede usar un DMA. El cacheo, hay distintas formas de comandar el cacheo, pero está todo clarísimo aquí. Y la cuestión es que esto está pensado para esto, ¿no? Es User Space DMA Buffer. Y si queréis ir por esta ruta, UIO más UDMA Buff, os puedo dar la receta de una solución que funciona con el DMA de Xilinx. Pero. Si tú, Gonzalo, lo que quieres hacer es meter tu propio procesamiento de señal en el Pluto y el aspecto que va a acabar teniendo tu Pluto modificado es el de un SDR o algo así, pues yo quizá me montaría encima de esto. Voy a poner un ejemplo muy chorra. Imaginad que queremos poner un control digital estúpido de ganancia, ¿no? De forma que las muestras que estamos leyendo las multiplicamos por un número y el número es, yo qué sé, controlable o se decide automáticamente, me da igual. Pues yo interpondría ese procesamiento por aquí, en algún sitio del sistema, ¿no? Y utilizaría todo el stack de DMAs y de drivers de Analog Devices, porque no estoy cambiando mucho la arquitectura del sistema, ¿no? Sigue siendo Sí, algo que mira, tiene la pinta de un SDR. es mi plan, o sea, mi plan es intentar respetar la arquitectura actual, o sea, no quiero empezar desde cero. Más que nada porque, a ver, cuanto más cambie aquí, más voy a tener que cambiar en el otro lado, ¿sabes? Y además, ya no es solo por eso, sino que además va a ser inmantenible. O sea, si me invento mi propia, ¿sabes? Me hago mi propio casino, como dice Luis,
va a ser un Cristo. O sea, yo en cualquier caso, además es lo que hago siempre, cuando me enfrento con proyectos de hardware y nos dan un ejemplo, lo que sea, lo que hago es quitar cosas, pero respetar la arquitectura original. Porque es que al final sé que esto se lo pensó yo otra persona y seguramente esté bien hecho. Entonces, ya te adelanto, lo que va a pasar aquí es que intentaré, pues eso, empezar con un canalizador y luego veo si tiene sentido, meteré algunos bloquecitos más como, yo qué sé, un costas configurable o lo que sea. Pero vamos, de momento ya te digo, voy perfil bajo y lo único que echo de menos aquí es un canalizador. Y ya está, y ya está. Ok. El canalizador, si lo quieres meter tipo tu cosa con FFT, pues es un reto, ¿eh? Eso lleva cierto trabajo. Si es más fácil hacerlo de otra forma y funciona más o menos bien, voy por ahí. O sea, a mí la FFT en verdad solo me interesa pues para sacar espectritos y demás, ¿vale? O sea, estoy utilizándola para hacer FFT, o sea, para hacer canalización pues porque veo que por software, ¿vale? Es lo que mejor va. Pero si yo con FPGAs, lo que me comentabas tú de los filtros estos de half band, pues va a ir así, vamos, es que sin pensarlo. O sea, tampoco me gustaría ponerme aquí a reinventar la rueda ahora, ¿sabes? Me gustaría intentar hacerlo bien ya desde el principio, teniendo en cuenta, pues, un poco el entorno con el que me estoy enfrentando. Algo que sería realizable, yo creo, tanto aquí hay que medir dos fuerzas, ¿no? Tu fuerza de desarrollo y la FPGA, que enseguida se queda pequeña en cuanto que piensas en, oh, voy a hacer una FFT enorme. Pero filtros de este tipo, e incluso más sencillos como filtros thick y tal, se pueden poner, ¿no? Entonces, una forma de trabajar con esto sería, ok, yo esto de aquí no me gusta, pero quiero mi propio filtro thick configurable y quiero poner un NCO. Por ejemplo, toda esa corrección de Doppler que estás haciendo, pues quizás se podría hacer en la FPGA. Claro, el software tiene que ir indicando qué frecuencia, ¿no? Pero igual el propio mezclado lo hace la FPGA. Entonces, eso es un proyectillo. Mira, un proyectillo es eso, por ejemplo, poner un NCO aquí. Ese tipo de cosas a mí me darían la vida, tío. Pues ese es muy factible. Bueno, de hecho, o sea, es genial. De hecho, es genial porque ahora mismo estoy haciendo la corrección Doppler por canal y eso es un poco una mierda, ¿sabes? O sea, porque a veces tengo que hacer lo mismo en varios sitios a la vez, pero por ejemplo hacer una corrección Doppler ya a nivel de, bueno, full rate, ya es que vamos, eso sería maravilloso, no lo siguiente, ¿sabes? Eso, mira, de hecho te cuento más la línea de lo factible, porque tenía yo 400 ideas para no quedarme, digamos, aquí en blanco, pero no va a dar tiempo a desarrollarlas todas porque son las 7:30, llevamos ya casi 2 horas. Pero incluso si queréis puede haber otro workshop con el resto del material, entonces os cuento qué tenía en mente. Una cosa que es para hacer en directo aquí, ¿sabes? No te digo de ponerme a trabajar y hacer, ¿no? Para hacer en directo aquí. Una cosa que es muy fácil hacer es un medidor de potencia, porque la potencia de la señal, ¿no? De la señal IQ es I al cuadrado más Q al cuadrado y luego hay que integrar, ¿no? Hay que sumar o promediar. Entonces, tú coger estas muestras que vienen por aquí del ADC, estas, ¿no? Y decir, yo quiero coger esto para que se vea un poco cómo alguien se puede poner a codificar en Verilog, ¿no? Entonces, decir, yo quiero esto y esto lo quiero elevar al cuadrado, esto lo quiero elevar al cuadrado y quiero ir sumando y sumar un porrón de muestras. Y luego quiero esas muestras que he sumado, pues leerlas como estamos leyendo el contador, de una forma un poco menos cutre, ¿no? Porque al final usar un GPIO por motivos que no vienen al caso es una manera cutre de leer las cosas. Básicamente el motivo es que aquí no hay un reloj que los enlace, ¿no? Esto se supone que es para leer señales externas que son asíncronas con todo lo demás. Una señal que es síncrona, que tú controlas con un reloj, no la leerías así con un GPIO, ¿no? Entonces, montarse eso es fácil, se puede hacer en un par de horas. Lo que pasa es que ya hemos gastado un par de horas, ¿no? Pero en una sesión de un par de horas se puede hacer en directo. Pues Porque... a mí me parece bien, o sea, yo lo que voy a hacer ahora, tan pronto termine de instalar esta cosa, que por cierto la tuve que parar, o sea, le lancé un sigue stop porque me estaba quemando ya el ordenador. No, es que es lo peor, o sea. Pero nada, lo que voy a hacer es todo el contador, que es una chorradita, pero mira, está bien. Y a partir de ahí, yo por mi parte, una vez que tengo eso afianzado, ir ya para lo siguiente. Vale.
¿Qué iba a decir sobre la simplicidad de esto? Sí, que esto es sencillo, ¿no? Tienes las muestras aquí y la operación que hay que hacer es muy sencilla, entonces se ve como, claro, hacer operaciones más complicadas, yo qué sé, un costas, pues sí, puedes hacer un costas, ¿por qué no? Pero ahí ya te metes en cosas un poquito más complicadas y desde luego no se puede hacer en una sesión en directo, ¿no? Pero, pero te da pie, ¿no? Esto yo creo que es dentro de lo factible. Ya te metes con cosas como cómo puedo hacer mi propio periférico AXI, ¿no? No este, para lo cual tenía un ejemplo que puedo luego enseñaros la URL. Es un ejemplo open source que hay por ahí. Y también te metes con temas de relojes, ¿no? Porque aquí lo que ocurre es que estas muestras vienen con el reloj del AD9363, en principio, y luego lo más normal es que queramos leer las muestras con este reloj de 100 megas, o sea, queramos leer el resultado con este reloj de 100 megas que sale del procesador. Entonces, también te metes un poco en eso de dominios de reloj que se llaman. Y otra cosa interesante es que esta FPG es pequeña, ¿no? Entonces, lo que pasa es que alguien puede tener ideas de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal, y tienes que modular un poco esas ideas, o tener un poco de maña en qué ideas quieres desarrollar, porque, joder, este PC que tengo yo aquí es potente, ¿no? Y la FPGA es pequeñita, ¿no? Entonces, para que sea algo vistoso que diga, oye, el trabajo ha sido útil, tiene que ser algo que de verdad está usando la FPGA para algo que difícilmente podría yo hacer en el PC, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo compite un PC potente contra, o mejor dicho, cómo compite una FPGA pequeña contra un PC potente? Y bueno, a uno se le pueden ocurrir algunas cosas, siempre que moderarse, ¿no? Y, si dices, quiero una FFT con 65.000 canales, esa ya te digo yo que no cabe. La de 8.000 no lo sé, pero la de 65.000 esa no cabe, seguro. Pero lo del medidor de potencia tiene muchísimo sentido porque el medidor de potencia, como sabéis, cuanto más ancho de banda, estoy pensando en, sobre todo en cosas de medir figura de ruido de equipos o de medir el ruido solar para un receptor de microondas, ¿no? O de medir radioastronomía, ¿no? Todo este tipo de cosas que quieran medir ruido en banda ancha, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el ancho de banda que uses, más mejor, porque más promedias, ¿no? El Pluto puede muestrear a 61,44 megasamples por segundo. Fin de la historia, antes lo he probado, ¿no? La FPGA puede recibir muestras a 61,44 megasamples por segundo. Eso no lo pasas a la DDR. Bueno, igual a la DDR si lo pasas. No lo sé. Alguien podría probarlo. Pero luego no lo pasas a ningún sitio más. Pero da igual, o sea, eso es puto genial. O sea, porque además asumiendo que es ruido gaussiano, ¿qué haces? O sea, computas la media, computas la desviación típica y ya está. O sea, sí, es lo que he dicho, es y cuadrado más cuadrado y a sumar. Sí, o sea, es una maravilla. Hostia, pues joder, no lo había pensado así. O sea, entonces, habría que enviar las medidas cada X tiempo a una tasa, pues eso, configurable, tampoco demasiado rápida, pero yo qué sé, aunque le envíes igual 10, 100 por segundo, no hacen falta más. Claro. Es maravilloso. Y las puedes leer así, como estábamos leyendo antes esto. Quizá con una interrupción y puedes tener tu aplicación y puedes tener una página web, ¿sabes? Si te gusta hacer páginas web interactivas, que a mí no, puedes tener una página web corriendo en el Pluto que te muestre el gráfico y demás. Yo no sé si habéis visto el medidor este de ruido solar que diseñó EA5 IoT, ¿no? Que estaba muy bien, era un sistema empotrado que tenía el propio hardware en una cosa que funcionaba con un mezclador y luego medía la frecuencia intermedia del mezclador y tenía no sé cuántos cientos de kilohercios de ancho de banda y tenía una pantallita donde te mostraba las cosas y iba todo en tiempo real. Con esto, hombre, no tienen la pantallita en el Pluto, pero puedes hacer fácilmente una cosa que mides en 60 megas de ancho de banda.